Bienvenidos a esta sesión inaugural del curso Amrita, Eyaculación Femenina, un camino de sanación. Mi nombre es Mario Manrique, soy profesor de Kundalini Yoga, profesor de Tantra. Me he especializado en el tema de la eyaculación femenina durante los últimos 14 años. Será importante contarles por qué estoy aquí, por qué estoy transmitiendo estos conocimientos, desde qué lugar los transmito y cuál es mi historia. Será la primera, digamos, acercamiento para que ustedes sepan quién les está hablando y desde qué lugar les está hablando. Como les digo, mi nombre es Mario Manrique. Yo soy de profesión abogado, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia. Ejercí durante varios años la abogacía y en este ejercicio en el derecho, sobre todo que tiene que ver con derechos humanos. Tuve que hacer unos viajes a lugares recónditos del país, sobre todo de conflicto armado, donde no había, digamos que, condiciones de salubridad idóneas. Y en uno de estos viajes consumí un alimento que hizo que se introdujera una bacteria en mi cuerpo y digamos que atacó mi hígado, mi vaso, mi páncreas, empezó a atacar todo mi sistema y me llevó al hospital, estuve en cuarentena, tuve que hacer un alto en el camino dada esa enfermedad. Antes yo no conocía nada que tuviera que ver con lo que ahora llamamos, ya lo veremos más a fondo, llamamos espiritualidad, todos estos temas del yoga, de la conciencia. En realidad me parecían un poco raros, un poco hippies, no estaban como sintonizados con la realidad que yo vivía en ese momento. Sin embargo, la medicina tradicional no me dio respuestas, la bacteria atacó mis órganos y dejó mi cuerpo bastante débil, por lo cual no podía recibir medicinas y me dieron como la opción simplemente pues que cambiara mis hábitos, que me cuidara. Y al no saber cómo hacerlo, empecé a buscar desesperadamente fórmulas para sanar mi propio cuerpo. Desde ese lugar conecté con el Kundalini Yoga. Fue un proceso maravilloso. Mi primera clase de yoga me conectó profundamente con este saber, con esta ciencia y me generó un llamado. Entonces, inmediatamente empecé a formarme como profesor de Kundalini Yoga en la escuela Happy Yoga. Duré 3 años formándome como profesor de Kundalini Yoga, ya hace más de 10 años. Em, y a partir del yoga empecé a recibir otras herramientas de sanación muy potentes, entre las cuales está desde el curso de milagros, el taoísmo, el budismo tibetano, digamos, diferentes visiones de la enfermedad como una idea, la biodescodificación y entre ellos el tantra. Reconecté con el tema del tantra porque el tantra ha sido una ciencia que ha estado muy cerca de mí desde la infancia gracias a mi abuelo que tenía, digamos, muchos conocimientos y entre ellos tenía muchos libros que tenían que ver con el yoga, con el tantra, que en ese momento yo no les ponía mucha atención, pero recibí instrucciones tanto de tantra como de taoísmo desde pequeño sin saberlo y las venía aplicando. Al entenderlo, se hizo un clic en mi historia porque años atrás, esto que les cuento pasó alrededor de hace 11 años, en el año 2014, pero años atrás, cuando yo estaba en mi vida cotidiana como abogado, tenía en un medio de una relación sexual con mi pareja estable en ese entonces, una mujer que amaba o amé profundamente, tenía por lo menos de mi parte una conexión muy profunda con esta relación, tanto física como emocional, en medio de una relación sexual al estimular sus genitales, empezó a salir un líquido muy profuso, muy abundante de sus genitales. En este momento, ella entra en una sorpresa, no sabe lo que está sucediendo, experimenta vergüenza, pena, piensa que se acaba de orinar y digamos que me pide como disculpas, como que no sabe lo que está pasando. Es una mujer que digamos que era mayor que yo, tenía una experiencia sexual mucho mayor que la que yo tenía en ese momento, era una mujer que ya había sido madre, es decir, había pasado por la mayoría de las etapas que puede pasar una mujer, había tenido varias parejas sexuales, tenía digamos que un recorrido sexual
maduro, entonces conocía su sexualidad, conocía su cuerpo, entre comillas, pues eso pensábamos los dos. Sin embargo, ella no sabía lo que estaba pasando. Y yo pues no sabía tampoco qué estaba pasando. Jamás se me había hablado de un líquido que saliera por los genitales humanos que no fuera, o femeninos, que no fuera orina, entendiendo que en el hombre pues yo había experimentado la orina y también la eyaculación del semen, pero en la mujer digamos que esto no lo tenía yo en el radar. Desde mi propia ignorancia y entendiendo lo que sucedió en ese momento, porque cuando yo recibo este líquido, lejos de sentir asco, lejos de sentir rechazo, lejos de sentir cualquier sensación, pensamiento, emoción negativa, al contrario, me conecté profundamente con este líquido y lo sentí literalmente como un regalo. La curiosidad y la conexión, la intimidad que tenía con mi pareja me permitió tranquilamente poder oler e incluso probar el líquido que salió de sus genitales y por mí mismo pues pude verificar que no se trataba de ningún fluido de desecho, no era orina ni tenía ninguna característica que me generara ninguna clase de repulsión, al contrario, era un líquido acuoso, profuso, es decir, abundante, translúcido, no tenía un color característico, sino era más bien transparente, aunque tuvo varias densidades a lo largo de que fue saliendo. Al principio fue un líquido un poco más viscoso y luego fue aclarándose y no generaba ningún olor desagradable. Al contrario, para mi percepción en ese momento, el olor era bastante agradable y me emulaba más algo como algo tropical, algo de coco, algo que me parecía muy agradable al olfato. Entiendo yo que en ese momento, desde mi conciencia, desde el lugar en donde estaba, desde mi sexualidad, desde mis propias heridas, desde mi falta de experiencia sexual, porque esta mujer era la tercera mujer en mi historia vital con la que yo había tenido relaciones sexuales, no había tenido una sexualidad muy diversa, tampoco me había abierto a muchas prácticas, no conocía mi sexualidad en realidad. Y desde ahí, desde un poco, y les digo acá, este va a ser un proceso en el que me van a conocer profundamente y me voy a confesar ante ustedes y les voy a contar muchas intimidades porque es importante que ustedes conozcan de dónde vengo y por qué hablo de el Amrita o la eyaculación femenina como un camino de sanación que me ayudó a sanar a mí y que ha ayudado a sanar a muchas personas a lo largo de la historia, no solo a través de mí, sino en general. Es un proceso sanador tanto en el cuerpo físico, emocional, energético y mental de la mujer, pero también del hombre. Entonces, empiezo yo un estudio que en principio desde mi mente de abogado pues empieza a buscar fuentes literarias, voy a bibliotecas, estamos hablando hace 15 años, el internet no era el mismo, la información que teníamos a disposición no era la misma que podemos tener hoy, eran otros tiempos. Desde ese lugar empecé a buscar información y la información a la cual yo tenía acceso era una información un poco médica, digamos que mi profesión de abogado y especializarme en derecho penal me permitió estudiar medicina legal, es decir, tener un acercamiento científico, médico al cuerpo humano desde el derecho, pero que me daba unos conocimientos anatómicos y biológicos, por lo menos básicos, para poder abordar este tipo de material. Entonces empecé a estudiar la anatomía, porque qué era lo que salía, de dónde venía, dónde estaba acumulado, porque era bastante líquido pues yo no entendía dónde se guardaba este líquido, por dónde salía, de dónde venía, no tenía ni idea. Entonces empecé a investigar. Me encontré con informaciones contradictorias. Incluso la información médica y anatómica me hablaba, en un libro me decían que era orina diluida, que provenía de un proceso en el que se involucraban los riñones y la vejiga y simplemente por excitación había una micción por excitación, que podía ser orina diluida, que podía ser lo que en ese momento encontré con la palabra squirt, que era un chorro profuso de orina diluida, mientras que en otros textos, otros científicos, otros investigadores hablaban de la existencia de una próstata en la mujer, lo cual en ese momento pues no era algo
que se hablara mucho o que fuera una información que yo tuviera en cuenta o en el radar, pero explicaban cómo había unas glándulas que rodeaban la uretra, que eran unas glándulas que llamaban de skin por la persona que las estudió en principio y se conocen también como glándulas parauretrales, que tenían las mismas características o tenían los mismos tejidos de la próstata y producían también unos fluidos o líquidos similares a los que produce la próstata, como el antígeno prostático, y hablaban de antígeno prostático dentro de las emanaciones que salían de los genitales femeninos cuando había una eyaculación o un squirt. Encuentro también que la palabra squirt es una palabra que viene de la pornografía. Entonces empiezo a ver cómo el squirt es uno de los productos fílmicos pornográficos más pedidos, sobre todo en Colombia. Nosotros encuentro estadísticas de pornografía en la cual Colombia es el país que más consume contenido de eyaculación femenina, seguido por otros países, sobre todo latinos. Encuentro que no es algo novedoso, es algo que sale hasta ahora en los 70s, es algo que lleva pocas décadas de conocerse y que tiene un boom porque hay una película que se llama La Directora, en la cual por primera vez dejan una escena de una eyaculación femenina, en una escena entre dos mujeres que se están estimulando. Una está practicando el sexo oral a la otra y ella llega a un estado de clímax tan fuerte que eyacula, salen chorros de sus genitales y se puede escuchar en la película cuando tú la ves cómo los camarógrafos y el equipo de producción se asombran, se ríen e incluso aplauden y deciden dejar esa escena en la película y desde allí se convierte en un boom y empiezan a pedir más material sobre este contenido. Se empieza a producir todo un boom en la escena de la pornografía sobre el squirt. Se hacen incluso torneos de squirters, que son las mujeres que se dedican a hacer squirt y tienen torneos en los cuales miden cuál tiene mayor presión, cuál logra llegar más lejos con su chorro, cuál tiene la eyaculación más profusa. Les cuento que el año pasado se rompió el récord de eyaculación femenina en el porno en 1,25 litros en una eyaculación, lo cual vamos a ver que es muy poco para lo que una mujer puede conseguir. Acá vamos a romper muchos mitos y vemos cómo la pornografía, como siempre, va a quedar muy por debajo del potencial sexual del ser humano, pero en ese momento la realidad era que el porno era donde se hablaba de eyaculación femenina. Empecé entonces a recopilar esta información, a estudiar y pues tuve la fortuna de tener esta pareja con la cual ella eyacula por primera vez conmigo, yo conecto con la eyaculación femenina por primera vez con ella y nos damos a la tarea en medio de esta relación y del amor, el afecto, la conexión, poder seguir, digamos que viviendo este fenómeno que para nosotros no era, no lo entendíamos, era novedoso, pero empezamos a descubrir técnicas, posiciones, logramos hacer que ella eyaculara tanto por estimulación manual como por penetración, con uso de juguetes, con sexualidad oral, es decir, ella se volvió una eyaculadora, digamos que constante, y empezó a experimentar muchos beneficios en su salud. Tenía unos temas de salud que no había podido solucionar con otros medicamentos, tratamientos, con otras herramientas, pero cuando empezó a eyacular, empezó a vivir unos signos y unos síntomas que mejoraron su salud. Entre ellos empezó a sentir cómo se redujeron abismalmente los problemas que tenían que ver con su flora vaginal, cómo se equilibró su pH, cómo cesaron las infecciones urinarias, tuvo un impacto también en su fertilidad, porque después fue madre. Tuvo también un impacto muy beneficioso en sus hormonas, tenía un problema de desorden hormonales que le producía varios síntomas, entre ellos diferentes tipos de humores, diferentes temas en la piel. Entonces también al que más eyaculaba, digamos que todos estos problemas se desaparecieron. Entonces, de primera mano y sin saberlo y sin estar buscándolo, pues pude ser testigo y pude estar allí dentro de un proceso de sanación femenino. Por otra parte, para conectar con la eyaculación femenina, empecé a experimentar un proceso en el que yo debía acompañarla y estar muy presente. Empecé a ver cómo su cuerpo
me avisaba de ciertas cosas que necesitaba para que ella pudiera llegar a este estado, porque era un estado que no buscábamos siempre y que no sucedía siempre, pero que cuando hacíamos ciertas cosas era mucho más fácil que sucediera. Y ya después empezó a tener estados mucho más elevados de orgasmo, empezó a experimentar algo que tampoco había experimentado antes, que era la multiorgasmo, entonces fue mucho más fácil no solo llegar al pico orgásmico y tener más relaciones sexuales y tener más orgasmos, sino en la misma relación sexual tener un pico de orgasmo y no tener que volver a la excitación, sino no tener que volver a la meseta, ya lo veremos más adelante, sino a partir de una estimulación inmediata tener otro orgasmo y otra estimulación inmediata tener otro orgasmo. Entonces empezó a tener orgasmos cada vez más fuertes, prolongados y entrar en estados de desconexión. Ella me contaba, y yo podía verlo, que cuando entraba en el proceso de eyaculación femenina, se desconectaba, entraba a un lugar que no era este, casi que se iba por momentos. Y cuando volvía, digamos que volvía con una sensación de paz, de tranquilidad, de conexión, de apertura, lo cual también le ayudó a movilizar muchos temas emocionales que tuvieron también un impacto en nuestra relación. Esa fue, digamos, que la génesis en cómo yo conecto con la eyaculación femenina. Esta relación termina y yo entro en otras relaciones y en otras dinámicas, algunas muy, digámoslo así, destructivas, o por lo menos ahora lo veo así, porque en ese momento no lo veía así. Entro en compartir mi sexualidad con varias mujeres, muchos encuentros de una sola noche o muchas relaciones muy cortas que estaban basados en simplemente en utilizarnos mutuamente, porque así como yo buscaba personas para simplemente tener espacios, momentos de diversión, pues también me buscaban para lo mismo, generaba esa energía, esa vibración. Y pues simplemente para mí el tema de la eyaculación femenina simplemente era algo que yo pensé que yo era el único que no sabía. Entonces se volvió algo cotidiano en mi sexualidad personal. Yo no tenía ninguna intención de volverme profesor, como les digo, no sabía nada de yoga, no tenía muy bien ubicado los temas que ya sabía de tantra y taoísmo, no sabía muy bien cómo usarlos. Entonces estaba, digamos que, con la herramienta, pero desde una inconsciencia palmar. Empiezo a ver con mujeres que me empiezo a relacionar que me dicen que es la primera vez que eyaculan, es decir, empiezan a eyacular conmigo por primera vez y me enfrento a reacciones diferentes a las que había tenido con mi pareja anterior. Muchas mujeres empiezan después de que eyaculan, ya no entrar en esta multiorgasmia, sino al contrario, entrar en estados muy profundos de dolor, de llanto, empiezan a contarme abusos, pues yo no tengo las herramientas para acompañarlas en ese momento, pero en el momento empiezan a contarme casi que desgarradoramente cómo fueron abusadas o cómo tienen traumas. Empezaron a abrir su corazón a partir de la eyaculación femenina. Entonces empezaron a suceder varias cosas que lo que hicieron fue, digamos que generarme muchísimas más dudas y muchas más preguntas, ya no solo desde el lugar biológico, anatómico, cómo se produce el fenómeno, el orgasmo, el disfrute que tenían tanto mis parejas como yo, sino también estos temas emocionales y estos temas que intuía yo que también eran energéticos porque empecé, digamos que a sentirlos y a experimentarlos. Empecé a profundizar en estos conceptos, buscar cada vez más información y llega la enfermedad que les conté al principio. Empiezo a conectar con el yoga y cuando conecto con el tantra, entro a formarme con mi maestra María Ferrer en la escuela de Akini Tantra. Me inicio como Cobra 1 y empiezo a estudiar los textos sagrados del Tantra y empiezo un camino muy profundo de estudio del Tantra y me encuentro que en el Tantra los libros sagrados hablan de la eyaculación femenina y encuentro también que antes del porno pues la eyaculación femenina también existía. Empiezo a encontrar que está presente en todas las culturas, en todos los tiempos que ha vivido la humanidad. Encuentro cómo en todas las culturas hay
manifestaciones de la eyaculación femenina, tanto occidentales, hablando de Grecia, la filosofía clásica, los romanos, todas las culturas tenían pensadores, filósofos que hablaban incluso de sexualidad y hablaban de la eyaculación femenina. Tenemos el caso de Aristóteles, hablaba del semen femenino. Estaba el padre de la medicina que también nos habla de los fluidos que salen de, digamos que él le daba una tonalidad uterina, decía que venían del útero, pero hablaba y decía cómo en un grado de excitación la mujer empezaba a expulsar un líquido. Se hablaban de líquidos, unos blanquecinos, otros más diluidos, más transparentes. Empecé a ver cómo en la China también, al igual que en la India, hay textos sexuales como los más conocidos desde el Kama Sutra, que bueno, los que conocemos acá tienen mucho que ver con posturas, así como el yoga que conocemos en Occidente, pero el Kama Sutra, que es un texto, digámoslo así, para la pareja, para un matrimonio, y pues digamos que en un espacio poligámico, pues cómo atender a las consortes más allá de lo sexual y más allá de las posturas, que habla mucho del bienestar femenino y de cómo debemos, pues en ese entonces en la India, parar de agredir a la mujer y el hecho de que ella se sienta más cómoda y más confiada va a permitir que llegue a estados más elevados de placer. Encuentro que eso mismo está replicado en la China, en los textos que se llaman en esta tradición los textos de alcoba o los textos de almohada. ¿Por qué? Porque tenían unos textos que guardaban literalmente debajo de sus almohadas o en su mesita de noche, que tenían instrucciones sexuales. Entre ellos, uno de los más famosos es el que se conoce en español como Los secretos de la muchacha sencilla o las conversaciones de la muchacha sencilla y el emperador amarillo, en el que la muchacha sencilla instruye al emperador amarillo, que es un emperador que existió, es una figura histórica, que aplicó estas técnicas con sus esposas o sus amantes, sus consortes en ese momento. La muchacha sencilla le habla del Tao sexual y le explica cómo hay 10 signos en la mujer y 5 síntomas. Entonces le explica cómo hay una relación entre el rostro femenino y los genitales femeninos. Le muestra cómo los labios y el rostro están directamente relacionados con la vulva, es decir, así como tenemos labios externos y labios internos en la cara y tienen características distintas en los genitales femeninos pasará lo mismo y empieza a darle unas técnicas de cómo estimular los genitales, pero recibiéndolas, que la información directa del rostro de la mujer, como cuando la mujer se excita, se ensanchan sus narinas, sus fosas nasales, cómo se le enrojecen las mejillas y eso quiere decir que está yendo sangre a su clítoris, cómo los labios se humedecen, cómo hay un punto en el que no puede dejar de salivar, relamerse los labios, tragar saliva, eso quiere decir que su conducto, que su puerta de jade se abre, que su conducto está listo para recibir al emperador, que es como hablan del pene o de el lingam, como lo llamaremos acá, cuando está lista la mujer para ser penetrada y cómo cuando el sentimiento de su corazón está listo para salir, baja y se convierte en agua para generar un torrente del amor que la empapa y empapa sus ropas. Entonces en la China está claramente descrito el proceso eyaculatorio, pero encuentro que también en África hay una tribu que se llama los Batoro. Su mito fundacional habla de cómo la reina de esta tribu en una de las campañas militares de su esposo, que va a la guerra, pues ella se queda sola y entonces tiene necesidades sexuales y obliga a uno de sus guardias, que se llama Kamajere, para que tenga relaciones sexuales con ella, pero Kamajere pues tiene mucho miedo de las repercusiones cuando venga el rey y se entere que tuvo relaciones sexuales con la reina, entonces él tiene mucho miedo y en vez de penetrarla lo que hace es frotar su pene contra su vulva y contra su clítoris y empieza a temblar de los nervios y mientras tanto pues la reina lo obliga a tener relaciones sexuales y ese roce genera una eyaculación en la reina y esa eyaculación se dice que de allí sale uno de los lagos más importantes de África. Aún hoy los Batoro se instruyen, es decir, las mayoras, las madres, las mujeres mayores,
e instruyen a las mujeres que están en el tránsito de niñas a mujer en la adolescencia, alrededor de los 11 12 años, cuando viene la menarca, la primera menstruación. Entonces les enseñan no solo lo que tienen que saber sobre el flujo de su luna, sino también les enseñan a eyacular. Incluso les enseñan unos masajes para estirar sus labios, en este caso menores, para que tengan mayor sensación de placer y esto les permita tener eyaculaciones más profusas, más abundantes. Cuando una pareja se casa en la cultura Batoro, le regalan una estera de hojas de plátano para que no dañen los colchones. Es decir, aún hoy, aunque tienen ahora colchones, porque digamos que la tradición pues viene desde antes de que se inventaran los colchones, las parejas tienen unas fibras y unas esteras, por llamarlas de alguna manera, para que esta, digamos que excitación diluvial no dañe el lecho nupcial. Entonces, digamos que hay culturas que se basan en el proceso eyaculatorio en la mujer. Y así, digamos que veremos diferentes ejemplos que ya los estudiaremos a fondo. Todo esto para decirles que empezó a llegar muchísima información de que me hablaba de esto es un proceso natural en la mujer, pero ¿por qué las mujeres no lo están experimentando? Y encuentro que hay una tradición en la India que me habla de este mismo proceso, pero que lo equipara con un néctar que le devuelve la inmortalidad a los dioses y se llama Amrita. Y ahí es cuando conecto con la mitología del Tantra. En el Tantra, digamos que seguimos la cosmovisión, o digamos que el Tantra es una ciencia. El Tantra es una ciencia que, si bien no es de origen o no se origina principalmente en la India, sino es anterior, incluso hay vestigios en Sumeria de ya prácticas tántricas. Ya hablaremos un poco del Tantra más a profundidad. Este no es un curso de Tantra, pero se nutrirá mucho de los conocimientos del Tantra, entre otros linajes. Pero el concepto de la Amrita sí proviene de la cultura de la India y de la cosmovisión de la India. En la India hay algo que se llaman los pasatiempos trascendentales, que son como las historias o las parábolas para nosotros los que tenemos una tradición de pronto más judeocristiana. Lo que es equiparable a las parábolas de la Biblia es equiparable a los pasatiempos trascendentales, que nos cuentan sucesos, algunos históricos, otros fantasiosos, que nos dan un mensaje. En este caso, nos cuentan una vez en que los dioses pelearon contra los demonios y los demonios lograron quitarles su inmortalidad. En este punto, los dioses tuvieron que buscar aliados para batir el océano de leche, que es un océano mitológico concéntrico al océano, digamos, de agua de sal, que es un océano de leche, como su nombre lo indica, y allí simplemente batieron el océano de leche y empezaron a salir unos regalos para los dioses para que pudieran combatir a los demonios, y entre ellos surge el que se conoce como el médico de los dioses con un cáliz, y en el cáliz está un líquido que se llama Amrita, que al ser bebido por los dioses le devuelve la inmortalidad. Y como lo vemos, todo eso es un simbolismo que vamos a encontrar en todos los linajes. El cáliz representa el yoni o digamos que el templo femenino, lo estudiaremos a profundidad en este curso, y este líquido es lo que conduce la vida, y esto nos da muchísima información anatómica porque el amrita es precisamente eso. El amrita también está presente en el hombre y es uno de los líquidos que compone el semen, solo que en menor cantidad, entonces hablaremos de eso. Pero el amrita entonces es equiparable en otras mitologías, por ejemplo, la mitología griega, la ambrosía. Entonces es el néctar de los dioses. Amrita será el néctar de los dioses y será lo que nos conduzca hacia la inmortalidad, y es también lo que permite la vida. Desde ese lugar conecto con el significado sagrado de la eyaculación femenina y desde allí empiezo a entender su poder sanador, y allí todo hace un clic y encuentro la ficha que le faltaba al rompecabezas para unir toda esta información. Información que empecé a estudiar desde lo personal, que se nutrió de mis experiencias sexuales personales, que se me nutrió incluso de mi inconsciencia en ese momento, no porque ahorita sea completamente consciente, ya les hablaré un poco desde qué lugar les hablo, pero digamos que tengo otras
formas de ver las cosas en este momento. Y cuando llega la enfermedad, cuando llega el cambio, cuando abandono ciertos patrones, ciertos toxinas en mi cuerpo, en mi mente, conecto con herramientas como las del yoga, el tantra, el taoísmo, el budismo, el curso de milagros, la biodescodificación, diferentes linajes, empiezo a ver que todos los mensajes son los mismos y que en la sexualidad hay un poder sanador muy, muy potente y que me ayuda a sanar. Entonces me dedico a sanarme, empiezo a estudiar la eyaculación desde un lugar sagrado y sanador, y eso es a lo que me he dedicado desde ese lugar los últimos 10 años y en total 14 años estudiando este tema de la eyaculación. A partir de eso, me he formado también no solo como profesor de yoga, profesor de tantra, sino también como terapeuta, como masajista, hago acompañamientos a hombres, mujeres, parejas. He hecho parte de los festivales más importantes de tantra que han habido en Colombia, que hemos hecho también con Dakini y con mi maestra María Ferrer, en los cuales he sido co-creador y también facilitador, llevando el mensaje de la eyaculación femenina. He atendido a cientos de mujeres y las he acompañado para que ellas mismas conecten con la eyaculación. He acompañado a cientos de parejas para que ellos en su intimidad en pareja conecten con la eyaculación. Y he hecho cientos de masajes tántricos de Ioni, que son masajes de cuerpo completo que incluyen genitales, en los cuales uno de los beneficios que puede llegar a ver es que se conecte con la eyaculación femenina. Entonces, digamos que me dedico a eso profesionalmente, digamos, gran parte de estos años que les acabo de contar. Desde ahí es donde voy a compartirles esta información. Les cuento entonces que soy un hombre común y corriente. No me presento ante ustedes como ninguna clase de maestro, no soy un guía espiritual, no soy ni siquiera un ejemplo a seguir para nada. Tengo muchísimos conflictos personales, estoy sanando muchísimos temas, estoy en un camino de crecimiento y continúo mi camino de sanación. Sin embargo, parte de mi camino de sanación y parte de lo que he descubierto es que es muy importante para mí, para mi camino, compartir lo que me ha funcionado a mí y lo que le ha funcionado a muchísimas mujeres, porque he sido muy, muy bendecido en haber recibido la confianza, como les digo, no solo de mujeres, sino también de hombres, a solas y en pareja, para compartirles esta información. Entonces confío muchísimo en la información que les voy a compartir en este curso. Y les aseguro que va a ser sorprendente y transformadora, porque también me encontré que pocas personas trabajan estos temas. Hay varias mujeres que trabajan el tema de la eyaculación femenina como vía de empoderamiento femenino, como forma de conectar con el orgasmo, como forma de liberar también este potencial femenino. Hay muchas, digamos que corrientes feministas que conciben la eyaculación femenina como algo que es exclusivo de la mujer y que excluyen al hombre, con lo cual no estoy de acuerdo, no solo por ser hombre, porque entiendo que hay espacios en los cuales estará bien, incluso generemos estos espacios exclusivos o que nos reservemos, dependiendo de donde nos sintamos, pero entiendo que el papel de lo externo, sin importar si es hombre o mujer, y de la energía masculina, sin importar quién la encarne, sea un hombre o una mujer, ya les explicaré ese tema de las energías, es muy importante. ¿Por qué? Porque la eyaculación femenina no es solo un proceso físico en el que la mujer, como ya les conté, genera unos líquidos que se generan a través de unas glándulas que ya estudiaremos a profundidad, pero que generan un líquido que sale por sus genitales y que tiene unos impactos muy poderosos en su anatomía, como cuáles, como equilibrar el pH, como activar su sistema endocrino. ¿Qué quiere decir eso? Se activan todas las glándulas de su cuerpo que activan también o equilibran toda su producción hormonal, lo cual es maravilloso para una mujer que tiene una ciclicidad que está, digamos que regida por la luna, diferente a la ciclicidad del hombre, que también la tenemos, que de lo cual también hablaremos, que es muy beneficiosa para su sistema hormonal, para su sistema endocrino, pero que también tiene un impacto profundo en sus emociones, en el manejo de las sensaciones que experimenta, pero que también
tiene un impacto muy poderoso en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque descubrí que la mayoría de las mujeres no eyaculan porque están, digamos que, experimentando una necesidad de control. Y esto, digamos que una de las razones, porque veremos varias, una de las razones es que en una sociedad machista y patriarcal, la mujer, para recuperar sus derechos o para posicionarse dentro de esta sociedad que tiende a la desigualdad y sobre todo contra ciertos sectores, por ejemplo el femenino, pues digamos que ha tenido que tomar actitudes que la han llevado a sobremasculinizar y en un masculino, digamos que desequilibrado, su energía, y esto las ha llevado a conectar muchísimo con su mente, a tener sobrepensamiento, a tener una necesidad de controlarlo todo y a tomar estos roles. Y vemos cómo más en la sociedad, cada vez más, hay mujeres con mucha energía masculina y habemos más hombres con energía femenina y esto genera unos desequilibrios en todos nuestros cuerpos. Entonces, esto no permite que la mujer llegue a un momento en el que de verdad se permita expresar su femenino, que es una energía expansiva que se abre, que se entrega, y esto tampoco permite que el hombre experimente su energía masculina y se pare en un lugar de sostener, de observar, de ver, de tener atención, de acompañar. Y muchas veces el hombre ve estas prácticas como no satisfactorias porque pareciera que no recibe placer. Entonces, no para todas las parejas es algo que está en el radar y para muchas mujeres, tristemente, es algo que parece que no es cierto, que nunca han experimentado en su vida, que no es para ellas, que solo pocas mujeres lo pueden experimentar y esto no es cierto. Desde ya les digo que la buena noticia que les traigo hoy es que la eyaculación femenina primero existe. Se quitó del retablo donde la pusieron los sacerdotes del porno y está viva en nuestro cuerpo. Es un proceso sanador a nivel físico que involucra también tus emociones, pero que también depende de tus pensamientos y de la congestión y el equilibrio de tus hemisferios cerebrales y que también tiene un impacto poderoso en tu energía. ¿Por qué? Porque cuando entramos al estudio de el Tantra, que es una ciencia que nos habla de la anatomía del cuerpo como vía para conectar con la verdadera potencialidad del alma y recordar quiénes somos en realidad, somos Dios, parte de Dios, Dios mismo, nos enseña una anatomía energética de la cual tampoco yo tenía conocimiento. Tenemos unos centros energéticos, tenemos unos torrentes por donde fluye la energía que se llaman nadis, donde dos nadis se encuentran, se genera un círculo que es un chakra. Tenemos billones de chakras en el cuerpo, hay 7 chakras en algunos linajes, en otros linajes hablaremos de 8, de 12, pero principalmente tenemos 7 centros energéticos principales, tenemos 3 nadis principales que se llaman Ida, Pingala y Shushumna, tenemos 7 puntos energéticos en los cuales están relacionados con órganos, con emociones, con partes de nuestra vida. Entonces hay todo un conocimiento que la eyaculación femenina atraviesa. ¿Por qué? Porque la eyaculación femenina en sí misma encarna la energía femenina y la energía femenina cósmica, la energía femenina cósmica donde está inmaterializada, como lo hemos estado todos y como lo estaremos todos después de la muerte. Esto inmaterial ingresa en el cuerpo femenino, se condensa en ajna, en el sexto chakra, en estado gaseoso, es decir, es agua, tiene los 3 estados, estado gaseoso, se transforma a través de la verdad en el quinto chakra para solidificarse en el corazón, cuarto chakra Anahata. Corazón está en hielo, el agua, la emoción está ahí reprimida. Cuando la conecto con el fuego de mi tercer chakra, mi poder personal, es decir, cuando confío, cuando me entrego a la confianza de mí misma, en este caso apoyada así por el masculino interno y externo, se vuelve líquido en mi segundo chakra para ser entregado a la tierra por el primer chakra. Entonces, el proceso de la eyaculación femenina es un proceso que atraviesa todos tus centros energéticos. Y desde este lugar, pues, es una limpieza completa de chakras. Entonces,
Esto para decirles que, como lo estarán notando, la eyaculación femenina es un proceso muy, muy poderoso a varios niveles que tiene que ver con todos los cuerpos de la mujer, pero que también tiene que ver con los cuerpos de la persona que acompaña, testigue o produzca en la mujer la eyaculación, sea hombre o sea mujer. Entonces acá estamos hablando de un fenómeno que impacta no solo el microcosmos femenino, sino que también impacta lo que rodea a la mujer. Esto lo experimentaremos y lo viviremos. Entonces, este curso pretende, o lo que he pretendido con este curso durante varios años que lo he dictado, porque es muy importante que ustedes sepan que están hoy en un lugar privilegiado, y no lo digo desde el ego, lo digo desde la historia que les acabo de contar de mi camino. Yo he dictado este curso en varias formas, tanto presenciales como virtuales, en varias situaciones. Lo di, por ejemplo, en pandemia, que fue también un aprendizaje muy potente, y hace varios años no lo dictaba. Y en estos años, digamos dos años que no lo dicto, he aprendido también muchísimas cosas. Desde ya les digo que para hablar de eyaculación femenina no nos va a alcanzar ningún tiempo. Entonces ustedes van a recibir muchísima información. Ya me conocerán, conocerán mis formas. No se preocupen, les botaré mucha información, pero también les daré las herramientas para que ustedes aprendan esta información, y que es aprender que les quede en el cuerpo. Si bien es muy importante la teoría, lo más importante es que experimentemos los beneficios de la eyaculación femenina en nuestro propio cuerpo, seamos hombres y mujeres, ya lo veremos. Y que integremos esta práctica en nuestra vida cotidiana, no solo en nuestra sexualidad, sino en nuestra vida cotidiana, que entendamos cómo la energía femenina nos habita tanto a hombres como mujeres, así como la energía masculina nos habita tanto a hombres como mujeres, y cómo la eyaculación es la materialización de elemento acuático femenino que nos invita a conectar con el poder de un placer expansivo, con el poder de fluir, con el poder de abrirnos, con el poder de confiar, con el poder de tener el poder sin hacer nada, con el poder de magnetizar, con el poder de dar su lugar a la energía externa, con el poder de priorizarnos, de permitirnos entrar en otros estados y otros tipos de placer y de sexualidad distintos a los que nos han vendido desde la pornografía, desde la cohibición de filosofías, religiones tradicionales, y respetando cualquiera de sus credos, porque acá no se trata de evaluar ningún credo, pero de entender que hay una sociedad que quiere ocultar nuestro poder, y lo hace desde los productos que nos vende, lo que consumimos en las redes, en la televisión, lo que nos dice que es el deber ser de un hombre, el deber ser de una mujer, el deber ser de una relación, el deber ser de una sexualidad. La eyaculación femenina va a ser una herramienta para resignificar todos estos espacios en nuestra vida.